pueblo, gritos de alabanza a nuestro Rey. Hoy es el día que has hecho, Señor, nos alegramos en ti. Y el Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él librará a su pueblo en la batalla, ante sus enemigos caerán. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, porque el enemigo derrotó. Aleluya, nuestro Dios no conoce la derrota. El Dios de Israel es mi campeón, su diestra la victoria conquistó. Como incienso la alabanza sube ante Él, y Él lucha por nosotros a vencer. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo derrotó. Grita fuerte victoria ante Él, alcen todos la voz, canta y danza el triunfo del Señor, el enemigo derrotó. Decláralo. Él ganó, el enemigo derrotó. Dilo fuerte. Él ganó, el enemigo derrotó. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de alabarle, de glorificarle y de exaltar su nombre. Vamos todos con sus palmas, vamos. No te olvides que esto es una celebración para el Rey. Aleluya. Vamos a danzar para Él. 1, 2, 3, va. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de alabar al Señor y cantar de su amor y su poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Díselo. Yo celebraré, cantaré a Él con un cántico nuevo. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Alabaré a Jehová porque Él ha vencido con poder. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me hacen danzar y celebrar. Yo no puedo parar de alabar al Señor y cantar de su amor y su poder. Vamos todos. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor, porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu y aplaude con tus manos. Mi Dios es digno de alabar. Digno, 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 Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Digno, 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 Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Son sus cuerdas de amor que cayeron en mí, las que me
Jehová, quien adiestra mis manos al pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos al pelear. Dile, mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza en él. Vamos, díselo. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos a pelear. Bendito sea Jehová, quien adiestra mis manos. Dile, mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza en él. Díselo a él, mi roca, mi escudo, mi castillo y mi libertador, mi gloria, mi fuerza. Levanta tus manos y cansas, cántaselo. Mi roca, mi escudo, Mi castillo, y mi libertador, mi gloria, mi fuerza. en él confiaré. De poder adorar a Dios todos unidos, no de manera individual, sino como una congregación. Le doy gracias al Señor hoy por la vida y porque me ha permitido también estar aquí para traer la palabra que creo que es de parte de Él para cada uno de nosotros. Y aunque siempre me cuesta mucho trabajo ponerle título a la prédica, hoy sí puse un título. Y el título es Capacitados y con carácter. Quiero empezar recordando que cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él instruyó a cada uno de sus discípulos para que pregonaran el Evangelio. Es la gran comisión que tenemos no solamente los discípulos de Jesús de ese tiempo, sino cada uno de nosotros. Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces tenemos un gran deber como cristianos, no solamente de decir soy cristiano, sino nuestro deber, el mandato que tenemos es ir por todo el mundo, es decir, llegar a todos en este mundo, no importando raza, sexo, no importando la edad, sino es por ir por todo el mundo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el mandato que Jesús les dio, pero también cuando Jesús les dio ese mandato, les dijo que antes de ir a predicar, esperaran la impartición del poder de lo alto. Entonces Jesús nos da un mandato, pero también nos da la capacitación para cumplir con ese mandato. En Lucas 24:49 leímos, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces Jesús nos dio el mandato de ir por todo el mundo, pero también nos da la promesa de que seríamos investidos del poder desde lo alto para poder predicar, para poder llevar la palabra a cada criatura. Y el día del Pentecostés, el prometido Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia con señales no solamente visibles, sino con señales audibles. La palabra nos dice que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que había que ir a cada una de las naciones y predicar el Evangelio a todas las criaturas. Pero ¿cómo se iba a predicar el Evangelio si nada más hablaban su lengua natal? Y en cada país, en cada lugar hay gente que habla diferentes idiomas.
Y en ese tiempo, en ese momento, ahí cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, la Biblia misma nos dice que había afuera gente de diferentes culturas, de diferentes lenguas. Y cuando el Espíritu Santo vino y invistió poder sobre ellos, todos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces, Jesús dio un mandato, que es a donde quiero ir. Jesús dio un mandato, dio una promesa de capacitación, y el día del Pentecostés esta promesa se cumplió. Ahora cada uno de los apóstoles, cada uno de los discípulos ya no solamente tenía una promesa que cumplir, sino ahora tenía el poder para cumplirlo. Y esto no es solamente en el tiempo del Pentecostés, no es solamente en el libro de los Hechos. Esto es algo que es aplicable hasta el día de hoy para nuestra vida como iglesia. Tenemos el gran mandato: id por todo el mundo y predicad la buena nueva. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Investidos del poder del Espíritu Santo. Por eso el día del Pentecostés no fue solamente en el libro de los Hechos, sino el día del Pentecostés es algo real, efectivo y verdadero en la vida de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Debemos de ser llenados también del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder hacer cumplir el mandato que Dios nos ha dado. Los discípulos tenían entonces esta obra y ahora tenían el poder divino para hacerlo. Entonces yo dije ahorita, el día del Pentecostés tiene que ser algo real. Nosotros tenemos un mandato y el Pentecostés debe de ser algo efectivo en la vida de cada uno de nosotros. Entonces aquí podemos ver que los discípulos no eran hombres que no eran sacerdotes, no eran levitas, no eran estudiosos de la palabra. Ellos eran hombres comunes del vulgo, y Jesús llega, los habla, los escoge para ser sus discípulos y luego los capacita. ¿Qué pasó con los discípulos después del día del Pentecostés? La Biblia nos dice que después de ese día ellos empezaron a hacer obras y era evidente el poder del Espíritu Santo que se había derramado en ellos. Ya la gente de por sí ya los miraba, ya los volteaba a ver. Eran como Cristo, se comportaban como Cristo les había enseñado, pero ahora además tenían ese poder para obrar, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quiero llegar es que Dios nos enseña, Jesús nos enseña, nos llama para que seamos como Él, pero también nos da esa capacidad para poder expresarlo a Él, para que seamos ese conducto, ese canal donde Él se pueda manifestar. Entonces, el punto es que quiero hablar del fruto del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo, porque muchas veces nos confundimos y creemos que es lo mismo el fruto que los dones del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Quiero que leamos en el libro de Juan, el capítulo 15, el versículo 2, por favor. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Vamos a leer el 5 y el 6. Yo soy la vida, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Entonces, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Pues aquí estos versículos que leímos nos responden a la pregunta. El fruto del Espíritu Santo no es otra cosa sino aquella multiplicación de Cristo en mí, en mi vida. Porque si Cristo dice, yo soy la vid, es el árbol de donde Él llega y mana todo,
y dice, y ustedes son los pámpanos. Entonces quiere decir que nosotros dependemos ¿de quién? Dependemos de Cristo, de Jesús, que es la vid. Porque en el árbol tiene raíces, tiene el tronco, y del tronco salen las ramas y los frutos crecen en las ramas, ¿verdad? Entonces, si Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos y nosotros somos los que damos fruto, entonces nuestro fruto tiene que ser del mismo tipo que el árbol que nos está nutriendo. ¿Sí? En el libro de Génesis 1, en el capítulo 1, versículo 11, lo voy a leer. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, ¿sí? Que su semilla esté en él sobre la tierra. Entonces, el árbol no puede dar un fruto diferente al que es el árbol. Y no estoy diciendo frutos, estoy diciendo fruto. Porque la manzana da un fruto que es manzana. Puede dar muchas manzanas, pero siempre es una manzana. Y el árbol de aguacate puede dar muchos aguacates, pero siempre da aguacates. Quiere decir que un árbol da un solo tipo de fruto, aunque puede tener muchos frutos. Y es que dije que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa sino la manifestación de la vida de Cristo, del carácter de Cristo en mí. Entonces, si Cristo Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos, quiere decir que Jesús puede dar reproducción en muchos de nosotros. Pero lo que se va a reproducir, según nos dice Génesis, se reproduzca el árbol según su género. Entonces, lo que siempre se va a reproducir en nosotros no es otra cosa sino la vida de Jesús. Por eso es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu puede verse en Alan, puede verse en la hermana Abigail, en el pastor, puede verse en cada uno de nosotros, pero el fruto tiene que ser siempre el mismo. Y el fruto no es otra cosa, dije, sino el carácter de Cristo en nosotros. Nuestro carácter como cristianos tiene que ser el carácter de Jesús. Y quiero que leamos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el fruto del Espíritu dijimos que es la vida de Jesús en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. ¿Y cómo es el carácter de Jesús? Entonces, este versículo nos da la respuesta. Jesús es amor. Y el amor de Jesús siempre tiene gozo y tiene paz y es paciente y es benigno, es bondadoso. Entonces quiero que leamos en Primera de Corintios, no sé si se puede que pongan los dos versículos uno abajo del otro. Primera de Corintios 13, 4, 7. No se va a poder, pero vamos a leer Primera de Corintios 13, 4, 7 y no sé si pueden mantenerlo cerca del otro versículo, porque Primera de Corintios 13 del 4 a 7 nos dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no hace nada, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y con este versículo que tenemos ahí, si yo regreso a Gálatas 5, 22, 23, dice más, el fruto del Espíritu es amor. Y en Primera de Corintios nos dice que el amor es, y nos da las mismas características que leímos en Gálatas.
El amor es gozo. Entonces en Primera de Corintios nos dice que el amor no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces el carácter de Cristo es amor, y el amor que Cristo es un amor que tiene gozo. No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. El amor de Cristo es paciente. Entonces en Primera de Corintios dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. El amor de Cristo es paciente. El amor de Dios, dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y entonces si vamos nosotros correlacionando cada una de las virtudes del fruto del Espíritu que leemos en Gálatas, las vamos a encontrar que están repetidas aquí, en estos versículos de Primera de Corintios. Entonces voy a repetir, en Primera de Corintios dice: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia. Entonces así, hermanos, como cada uno de estos puntos que nos dice Primera de Corintios, ese es el fruto que debemos de manifestar en nuestra vida, independientemente de lo que mi temperamento quiera hacer, de lo que mi carne quiera responder. Yo tengo que manifestar en cada una de las situaciones: ay, que me chocaron el coche, ay, que me estacionaron un coche en la puerta de mi casa, que me dijeron una palabra que no me gustó. Lo que pasa en la vida, como el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros, entonces ante cualquier situación que pase en mi vida, yo tengo que ser, como dice Gálatas, como dice Primera de Corintios 13, tengo que gozarme, tener paz en mi corazón, ser paciente, ser benigno, bondadoso, esperar que las cosas pasen. Tengo que tener mansedumbre, templanza. Cada una de estas cosas, esa es la manifestación del fruto del Espíritu en mi vida. La manifestación del fruto no es si canto bonito, si hablo bien, si me paro aquí, cómo me veo. La manifestación del fruto es lo que hago, ¿sí? Lo que hago, cómo me comporto, es el carácter que tiene que ser cambiado en mí. La Biblia dice que aquí el hombre viejo ha sido quitado y ahora hay un hombre nuevo. Y el hombre nuevo tiene que ser como leímos ahorita en los versículos anteriores. Ese es el verdadero fruto del Espíritu para nuestra vida. Amén de que Jesús dijo, y les voy a leer en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 35, Jesús dijo: en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Para recalcar que el carácter de Cristo en nosotros tiene que expresarse con amor. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Y quiero que leamos Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 7. Primera de Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada una le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es
Cristo. Entonces leemos en estos versículos que hay diversidad de dones y que a cada uno se nos es dada la manifestación del Espíritu y que esta manifestación del Espíritu se nos es dada para provecho. Y el último versículo dice, pero todas las hace el mismo Espíritu, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo, ¿verdad? Entonces los dones nos son dados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa la palabra don? La palabra don proviene de la palabra carisma, del griego charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. No solamente significa don o regalo, sino también significa gracia, favor, poder, oficio y misión. ¿Sí? Entonces un carisma, entonces, dijimos que es el poder, es un regalo, pero significa poder y también significa misión. Entonces los carismas, los dones, no son otra cosa, sino la capacitación, esa dotación, ese equipo que nos da el Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión que nos dio Jesús. Esa es la verdadera razón de por qué el Espíritu Santo nos da dones. Es nuestro Pentecostés. Es la fiesta del Espíritu Santo, pero no solamente para decir que está el Espíritu Santo, sino para recibir, aceptar en nosotros ese regalo que Dios nos está dando y que es un regalo que tiene poder. Dice, y recibirán poder, ¿verdad? Es el poder del Espíritu Santo en nosotros, pero no es un poder para que yo me sienta más elevado, para que yo me crea más que los demás, para que yo camine y no quiera que nadie me toque. Es un poder para el ministerio. Es el equipamiento que el Espíritu Santo nos da para el ministerio. Y los dones no son para algunos en especial. La palabra nos dice que son para todos los creyentes. ¿Sí? No es nada más para algunos. Pero ¿por qué no tenemos todos el mismo don? Porque la misma palabra nos dice que hay diversidad de dones. Y que unos tienen palabra de ciencia, otros tienen palabra de sabiduría, ¿verdad? Otros de interpretación de lenguas, otros hablar en lenguas. No es el objetivo hoy estudiar cada uno de los dones, pero la palabra nos va dando la lista de los dones. Y aquí en 1 Corintios que leímos encontramos 9 dones. Pero realmente como los dones dijimos, que son esa capacitación, ese poder que Dios nos da para poder cumplir la misión. Si nosotros escudriñamos, buscamos bien en la Biblia, pues vamos a encontrar que los dones del Espíritu no son nada más 9. El Espíritu Santo tiene más dones para nosotros. Hay una lectura paralela que habla sobre las obras de la carne y tiene una lista muy larga de obras de la carne. Entonces, si la carne tiene tantas obras, ¿cuántas obras tendrá el Espíritu Santo? Entonces, podemos leer en este mismo capítulo, que es 1 Corintios 12, pero ya no en el versículo 8 y 10, sino en el versículo 28. Es 1 Corintios 12, 28. Y en este mismo libro encontramos otro listado de dones. Dice, a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Entonces no eran 9 dones, ya encontramos más dones, ¿verdad? Y si leemos en Romanos, en el libro de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, versículos 6 a 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Entonces aquí ya tenemos profecía. Si es de servicio, para servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con
alegría. Entonces ya tenemos 7 dones más del Espíritu Santo. Entonces no son 9, entonces son más de 9 dones que el Espíritu Santo nos puede dar. ¿Cuántos dones podría darnos el Espíritu Santo? Cada uno que haga falta para que nosotros podamos cumplir el ministerio, el mandato que Él nos dio. Sería muy bonito decir solamente es el que habla lengua, solamente es el que profetiza, pero realmente existe una serie muy larga de dones que el Espíritu Santo nos puede dar. Vamos a leer en Efesios 4, en el versículo 7, dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y el versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces seguimos leyendo que hay una lista larga de dones. Y si nos vamos al Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, Dios le dijo a Moisés que había quienes estaban capacitados para la construcción del templo, que había unos que se dedicaban a las artes finas, a la madera. Entonces, cada uno de esos es un don del Espíritu Santo. Claro que nosotros podemos tener talentos naturales. A lo mejor y yo de por sí antes de conocer a Cristo ya era muy buena para pararme y hablar, ¿verdad? Es un talento natural. A lo mejor yo ya era muy buena para costurar o para hacer, no sé, para bailar. No sé, no se me ocurre ahorita otra cosa, ¿no? Eso es un talento natural. Pero si yo tengo el carácter de Cristo en mí y tengo el Espíritu Santo, ese talento Dios lo puede usar para su servicio, para el ministerio, ¿sí? Entonces deja de ser un talento y se va a convertir por la imposición del Espíritu Santo, por el derramamiento del Espíritu Santo en un don, no para mi provecho, porque dijimos que es para todos los creyentes, para provecho, dice el versículo que leímos. Sí, pero no es para provecho de cada uno de nosotros, porque dijo que todos somos un solo cuerpo. Entonces los dones no son dados para cumplir el ministerio, no son dados para provecho, pero no para provecho personal, sino para el provecho de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Más adelante en 1 Corintios 12 dice: porque si acaso el cuerpo, dice, no tiene varios órganos, y uno dice, no porque yo soy mano, no porque yo soy pie, no. Todos los órganos de nuestro cuerpo, todos, hasta el apéndice, todos tienen una función, todos sirven y todos son parte de un mismo cuerpo. Entonces, cada don que el Espíritu Santo nos regala, cada uno de ellos no es para otra cosa, sino para el provecho de la comunidad. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo, el manifestar la presencia o el tener cuando el Espíritu Santo nos regala un don, nosotros vamos a hacer no otra cosa. Ya no somos en este punto de que nos regaló un don, ya no vamos a hacer el carácter de Cristo, sino es el Espíritu Santo ahora obrando en nosotros. Entonces el fruto del Espíritu Santo somos nosotros esforzándonos, venciendo la carne, todos y cada uno de los días para ser como Cristo. Pero los dones del Espíritu Santo somos nosotros el canal para que el Espíritu Santo se manifieste a través de nuestra vida. Entonces en uno nosotros tenemos que participar y en el otro nosotros vamos a ser el canal, ¿verdad? De tal manera que el Espíritu Santo se puede manifestar a través de nosotros cuando hay una necesidad, sin que nosotros estemos realmente siendo espirituales. Dirán, ¿cómo está eso, verdad? Pero entonces, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de gente que tenía el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo obraba a través de ellos y ellos no eran espirituales. Pero les quiero hablar del rey Saúl. El rey Saúl era un hijo agradable, obediente, se fue a buscar las asnas de su papá. Dios lo vio, lo miró con agrado y le dijo a Samuel que lo ungiera para que fuera el rey. Y entonces la Biblia nos dice que cuando Samuel ungió a Saúl, le dio
3 señales de que él era el ungido. Y la tercera señal era que él iba a profetizar. Entonces la Biblia dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios vino y se derramó sobre Saúl, y Saúl comenzó a profetizar, de tal manera que todos los que lo veían decían: ¿cómo? ¿Saúl profetizando? ¿Desde cuándo? Es decir, hubo una manifestación visible del Espíritu Santo en la vida de el rey Saúl, ¿verdad? Del que sería el rey Saúl. Sin embargo, nosotros seguimos la historia del rey Saúl y ya sabemos que él fue desobediente y que desagradó a Dios. Lo último fue que le dijo que matara al rey y todos los animales y todo, y Saúl no mató al rey, perdonó la vida, y no mató a todos los animales, se quedó con los mejores, y luego mintió y dijo: es que los aparté para que fueran ofrenda para Dios. Entonces, la misma palabra nos dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y cuando el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Pero aunque el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, Saúl siguió siendo el rey. Y siguió siendo la figura que representaba a Dios en el pueblo de Israel. Y ya saben que incluso David le perdonó la vida y no lo mató. Dijo: no puede hacer eso, él es el ungido de Dios. Entonces, el rey Saúl ya no tenía el Espíritu de Jehová. Estoy hablando del libro de 1 Samuel en el capítulo 16. Pero leemos más adelante y dice que Saúl mandó a unos profetas para que fueran a ver a Samuel, a unos mensajeros para que fueran a ver a Samuel, y los mensajeros comenzaron a profetizar. Y cuando los mensajeros regresaron con Saúl, esto está en el capítulo 19, es decir, más adelante, dice que cuando los mensajeros regresaron a Saúl, también vino sobre Saúl el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando. Entonces, ¿Saúl tuvo al Espíritu de Dios? Sí. ¿Actuó bien? No. ¿Manifestó el carácter de Dios en su vida? No. Sin embargo, el Espíritu de Dios, aunque se apartó de él, más adelante dice que vino otra vez sobre él y Saúl profetizó de nuevo. Y Saúl, no porque volvió a profetizar, Dios lo volvió a acoger. Saúl ya había sido desechado por Dios, pero aunque había sido desechado, Saúl fue una vasija, un instrumento del Espíritu Santo para volver a profetizar. Podemos hablar de otros personajes de la Biblia. Nos podemos acordar a lo mejor del profeta Balaam. No tenía comunión con Dios, no hacía lo que Dios quería, y sin embargo Dios le hablaba, ¿no? Incluso habló el asna, la burra de Balaam. Quiere decir que cualquiera de nosotros, cualquier burro de nosotros puede hablar, puede tener, no lo dije mal, no lo dije con cariño, pero cualquiera de nosotros puede ser usado para dar manifestación del Espíritu Santo, sin que eso signifique que nosotros somos aceptados y aprobados por Jesús. Exactamente. Entonces, me recuerda cuando en el libro de Mateo dice que en el día, dice: y me dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros y hicimos proezas, y yo les diré: no los conozco. Entonces, hermanos, el punto es que el fruto del Espíritu Santo tiene que respaldar los dones que el Espíritu Santo nos da. No puedo decir y tener que tengo los dones, presumir que tengo los dones, pararme a hablar, pararme a ministrar en la música, servir en el acceso a la iglesia, porque dijimos que todos esos son dones, y no manifestar en mi vida el carácter de Cristo y esperar que Dios esté feliz conmigo. Hoy quiero hacer 3 llamados para reflexionar en nuestra vida con estas partes que fui diciendo. El primer llamado es que cada uno de nosotros fuimos llamados a dar fruto.
Y cuando leímos en el libro de Juan, dice que el que no da fruto será cortado. Incluso si nos acordamos de Jesús cuando vio la higuera que estaba seca, ¿qué hizo Jesús? La maldijo. Entonces, nosotros estamos llamados a dar fruto. Y necesitamos dar ese fruto, porque si no damos el fruto, la manifestación de Cristo, seremos cortados, desechados, arrancados. ¿Sí? Así como el rey Saúl, así como a la higuera que estaba seca y que no servía. Nosotros tenemos que dar fruto, recordando que el fruto es el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que a partir de hoy tenemos que pensar, cada cosa que yo vaya a hacer, ¿estaré expresando el amor de Jesús? ¿Estaré siendo benigno, manso? ¿Estaré actuando con templanza, con benignidad? ¿Estaré siendo paciente? Qué difícil, ¿verdad? Pero ese es el fruto del Espíritu Santo. Necesitamos dar fruto, evidencia clara en nuestra vida del carácter de Cristo en nosotros. El segundo punto, el segundo llamado es: necesitamos poner en práctica y ejercitar los dones que hemos recibido. Reconocer qué don tengo, pero además ponerlo en práctica. Porque el Espíritu Santo solamente viene una vez sobre nosotros y nos da dones. Pero cada vez que yo uso, cada vez que yo pongo en práctica cada uno de esos dones, yo me voy vaciando como una vasija. Y conforme yo me voy vaciando, el Espíritu Santo me va dando aceite fresco, me va dando llenura, me vuelve a llenar. Pero si el Espíritu Santo viene, me llena, me da un don y yo no lo uso, ese don se queda, ese aceite se queda ahí acumulado, y el aceite acumulado se echa a perder. ¿Y cómo quiero tener otra vez llenura del Espíritu Santo si nunca vacié lo que estaba en mí? Mi vasija permaneció llena con el mismo aceite todo el tiempo, porque Dios me dio, el Espíritu Santo me dio un don y yo no lo uso. Y si lo uso, no lo uso para el servicio de Dios, porque además me lo dio para su servicio, para ministrar. Necesitamos poner en práctica, entendiendo que son de parte de Dios, o como dice el pastor, entendiendo que el que no sirve, no sirve. ¿Cómo tener llenura del Espíritu Santo si no estamos vaciando nuestra bandeja? ¿Puede alguien ayudarme con la música, por favor? Y el tercer llamado, ya dijimos que tenemos que dar fruto para no ser cortados y que tenemos que poner en práctica los dones, ¿verdad? Pero lo más importante que les quiero decir esta mañana es que tenemos que entender que ejercer los dones del Espíritu y manifestar el carácter de Cristo en nuestra vida tiene que ir de la mano. ¿Sí? Tiene que ir de la mano. El desarrollo del carácter de Cristo debe respaldar el uso de cualquiera de los dones espirituales. Porque debemos recordar que el fruto evidencia el tipo de vida, la calidad del creyente, mientras que los dones vienen a suplir las necesidades de la iglesia. Y yo dije, y Dios, el Espíritu Santo nos va a dar tantos dones cuanto haga falta para suplir las necesidades de la iglesia. Porque es una promesa que tenemos de parte de Jesús. Esperar, pero no esperar por años, por siglos, no, esperar que recibamos el poder para poder salir a hacer la obra, la misión, ¿verdad? Y si es una promesa de Jesús, pues no va a esperar mucho tiempo. De hecho, en el libro de los Hechos dice que apenas que se convertían, venían los apóstoles y les imponían las manos, lloraban por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo. Entonces tenemos el compromiso como iglesia, como comunidad, de dar fruto,
de poner en práctica nuestros dones, pero estos tienen que ir de la mano. Quiero que terminemos con el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 13. Ya leímos del versículo 4 al 7, pero quiero que leamos el versículo 1 al 3 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 13, versículos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermanos, esto es cuando unimos una cosa con la otra, es decir, ¿de qué nos habla? Yo muchas veces leí este pasaje y decía, bueno, si el amor es Dios, si tengo lenguas humanas, no tengo a Dios, pero hermanos, es más que tener a Dios, es mucho más, es en realidad estar siendo yo expresión del carácter de Cristo. No es a propósito, no es un descuido. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos describe cuáles son los dones. En el capítulo 14, el apóstol Pablo vuelve a hablar acerca de los dones impartidos y del ejercicio en la iglesia. Pero en el capítulo 13, el apóstol Pablo se detiene y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, ¿no está hablando aquí de un don? Si yo tengo, lo voy a cambiar, si yo tengo un don y no tengo amor, es decir, les dije que el amor es el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, si yo tengo don, pero no ejercito el carácter de Cristo en mi vida, dice, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y me di a la tarea, curiosamente, de buscar cómo suena un címbalo que retiñe. No sé si me pueden poner el audio, por favor. Ese es un címbalo que está retiñendo. Gracias. Entonces, si nosotros tenemos un don, pero no estamos ejercitando el carácter de Cristo en nosotros, vamos a sonarle así a Dios. Y así en el audio no se escuchó, pero cuando está de cerca el audio se escucha, hasta los dientes se siente cómo penetra el ruido que hace. Es un ruido agudo, chillante, feo. Joel vino y me dijo, mamá, algo le pasó al audio, creo que se echó a perder. Y le dije, no se echó a perder, así es a propósito. Entonces, si nosotros tenemos dones, los ejercemos, pero no tenemos el carácter de Cristo en nosotros, así es como le vamos a sonar a Dios. Ese sonido, cuando Dios nos oiga, va a oír ese sonido agudo, punzante, chillón, que no le agrada, que le lastima sus oídos. Entonces nosotros, dice la palabra, que podemos ser perfume agradable para Dios. Pero aquí, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos dice que no solamente podemos ser perfume agradable, sino podemos ser también música agradable para nuestro Dios. Porque si no somos esa música chillante que utilizan los tibetanos, no somos música agradable para Dios. De nada sirve que yo esté haciendo, aparentemente, repartiendo mis bienes. De nada sirve que yo esté ministrando. De nada sirve que yo lea y entienda y me aprenda todo, ¿verdad? De nada sirve, porque si no tengo el carácter de Cristo en nosotros. ¿Se acuerdan que dije que cuando llegue el día, cuando llegue la hora,
Dice en Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Es decir, hubo expresión del Espíritu Santo. Y entonces les diré, nunca los conocí. Y no nos conoció porque nunca tuvimos tiempo de intimidad con Dios, porque nunca doblegamos nuestro carácter para que Cristo creciera en nosotros. Por eso insisto, si yo hablo lenguas angelicales, humanas, es decir, si tengo dones, pero no tengo amor, nada soy, hermano. Y hoy el Espíritu Santo nos está llamando para que nos levantemos de ahí, de ese punto donde estamos. Yo no sé, porque yo no puedo saber lo que cada quien hace en su vida, pero yo no puedo saber, pero tú sí, y el Espíritu Santo también, cuál es el don que te ha dado, cuál es el don que te ha regalado. Y también tienes que saber que lo tienes que poner en práctica, levantarte, moverte, poner ese don que Dios nos dio en acción. En alguna ocasión oí que dijeron que el Espíritu Santo es como cuando están en un juego de fútbol americano y el Espíritu Santo es la pelota, el balón. Entonces llega y le cae a uno. Ahora que tiene el balón tiene todo el poder para ganar el partido. Pero si no tiene carácter para que al recibir el balón corra y se enfrente con todos los demás jugadores de fútbol americano, aunque tenga la pelota, aunque tenga el Espíritu Santo, aunque tenga el don, si no tengo el carácter, no voy a ser aprobado por Dios. No voy a ser agradable para Dios. Entonces el Espíritu Santo nos dice que hoy tenemos que levantarnos y tenemos que ser vaciados de nuestros dones, no quitados, no removidos porque no los remueve, sino vaciados, es decir, poner en práctica y sacar lo que Dios nos ha dado para que entonces pueda haber una llenura continua, constante en nuestra vida, para que podamos ser en verdad una iglesia donde todo mundo quiere estar, no por nosotros, sino porque tenemos ese fruto, ese carácter de Jesús manifestándose. Y hay una expresión viva, continua de los dones del Espíritu Santo. Y entonces, como en el día del Pentecostés, todos quieran estar aquí, donde nosotros estamos. Pero mientras no manifestemos el carácter, mientras no pongamos en práctica estos dones que Dios nos ha dado, nuestra iglesia va a seguir dormida, oculta. Vamos a tener que estar buscando a ver quién quiere venir. Y en el libro de los Hechos, los apóstoles no estaban de casa en casa buscando. La gente veía la expresión del Espíritu Santo en sus vidas y la gente iba a donde ellos estaban. Levantémonos hoy, hermanos, para poder hacer ese fruto, para poner en práctica ese fruto y también para poner en práctica los dones y ser en verdad esa iglesia que Cristo anhela y desea que seamos. Recuerda cuán importante es para tu vida y para la obra mostrar fidelidad con tus ofrendas y diezmos. Si deseas hacer una donación, te proporcionamos los siguientes números de cuenta: